Ya. Como tema tiene la segunda parte, cristianos verdaderos. Ese sí es el tema. Cristianos verdaderos. Vamos a abrir nuestra Biblia. Pues ya la tiene usted abierta. Vamos a Mateo. Mateo capítulo 16. ¿Ya tiene usted? Mateo 16, 16. 16, 15, 16, perdón. Mateo 16, 15, 16. Su palabra la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Elevemos una oración. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra que es bendita por los siglos de los siglos. Háblanos, edifícanos, consuélanos, anímanos a través de tu palabra. Que tu palabra haga el efecto en nuestras vidas. Que tu palabra nos restaure. Que tu palabra nos fortalezca. Que tu palabra nos llene de gozo y paz, Señor amado, porque ese es el evangelio, el cristiano verdadero. Vivimos en paz y en gozo, mi Señor, sin resentimiento, sin amargura, sin enojos, sin cosas que puedan dañar nuestra vida espiritual. Tal vez a veces pueda salir algo que tal vez pueda ofenderte a ti, mi Señor, perdónanos. O tal vez en esta semana que ha pasado, Señor, tal vez hicimos algo que te desagradó, mi Señor. Perdónanos, límpianos con tu sangre preciosa. Que ese gozo nunca se vaya. Seamos verdaderos representantes de cristianos verdaderos, tuyos, mi Señor amado. Dame ciencia y sabiduría para hablar tu palabra. En el nombre de Jesús, tu palabra haga el efecto en nuestras vidas. Que tu palabra sea restaurándonos, que tu palabra sea levantándonos. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén, amén. Denle aplausos al Señor. Entonces vamos a ver, mis amados hermanos, lo que es cristiano verdadero. Vamos a ver diferentes partes, los apelativos o los sobrenombres por los cuales usted y yo somos cristianos verdaderos. Usted y yo somos cristianos evangélicos. Tomando pues de la palabra, vamos a dar un sentido claro de lo que es el ser cristiano evangélico. Tú y yo somos cristianos evangélicos, porque eso está escrito en la Biblia. Entonces, leyendo ese pasaje bíblico, mis hermanos, Jesús les dijo: y vosotros, diciéndole a los discípulos, ¿quiénes decís que soy yo? Dice Pedro respondiéndole, Juan, también vea a Juan 6 del 68 al 69. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, le dice Pedro, o sea, tú eres el Mesías, tú eres el ungido de Jehová. Eso es lo que significa Cristo, el ungido o el Mesías. Entonces Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces vemos aquí, mis amados hermanos, el Cristo es el que viene el apelativo de cristiano. Un apelativo es un sobrenombre, ¿verdad? Cuando usted estuvo en el mundo, ¿verdad? Cuando no estuvo, sino que cuando practicábamos las cosas del mundo, porque todos estamos en el mundo, usted tenía un apodo, o un sobrenombre, o un calificativo que lo identificaba, tal vez por su nombre. Yo me acuerdo que cuando me fui a la sierra, cuando
tenía 13 años, yo viví casi un año allá, mis hermanos. A mí me llamo Jacinto. ¿Y sabe cómo me pusieron los paisanos de allá? Mis primos, mis amigos. ¿Sabe cómo me pusieron a mí un calificativo, un apelativo, un sobrenombre? ¿Sabe cómo me decían a mí? Hasha. De Jacinto. Hasha. Siempre me llamaban así. Hasha, Hasha, Hasha. Yo ya entendía eso. Eso es un sobrenombre. Un calificativo que me tomaron o que derivaba de mi nombre. Entonces ahí viene, ¿por qué toman ese nombre de cristianos? Por Cristo, por el ungido o por el Mesías. O sea, ese cristianismo a ti y a mí nos identifica como seguidores de Jesucristo. Entonces ese apelativo viene de Cristo, el cristiano, mis amados hermanos. En esos tiempos de atrás, de hace muchos siglos atrás, y aún hasta ahora, mis amados hermanos, en este tiempo, ¿verdad? Se siguen poniendo pues estos apelativos, estos sobrenombres, mis amados hermanos. Aún usted cuando practicaba las cosas del mundo, a usted le decían un apodo, ¿sí o no? Le tenía un apodo. Yo en el mundo, cuando pertenecía al mundo, yo tenía un apodo o un sobrenombre que me calificaba como tal vez yo era, mis amados hermanos, como te ponía a veces por molestarte también o por cargoso, ¿verdad? Imagínate si cuando te ponían un apodo incómodo y tú te molestabas cuando estabas con tus amigos, ¿qué pasaba ahí? Más te molestaban con el apodo. Tú querías reclamar, a veces hasta pelear porque no te pongan ese apodo, más te molestaban. ¿Sí o no? Más. A mí no me gustaba ese apodo que a mí me decían. Yo me quería pelear con todo el mundo, pero yo ahí veía que salían perdiendo porque eran bastantes. ¿Cómo va a pegar todito yo? Pues hay otros que dicen que han peleado hasta con 3, 4. Yo nunca peleé con 3, con 4, con una masacre. Ahí llegó el príncipe, el apóstol. Entonces, mis amados hermanos, todos llegamos a tener un sobrenombre. En Grecia, los griegos, mis amados hermanos, estos apelativos, estos sobrenombres, esta gente era campeona para poner estos apodos. Y muchas veces lo hacían como burlas, ¿verdad? Cuando estaban en grupos, pues ellos empezaban a ponerse apodos. Entonces parece que vino de allá, de los griegos, de Grecia. Imagínense, eso se fue regando. Aún usted a veces si con cariño pone un sobrenombre. Si no encuentro yo a Vergara, le digo licenciado, ¿ya? Y ahí todos tenemos un apodo. Entonces también Augusto Nerón, ese fue un rey de Roma, ellos recibieron, dice, un sobrenombre o un apelativo de Augustinos, porque pertenecían a Augusto Nerón. Los calificaban como Augustino, ahí está el Augustino. ¿Por qué? Porque era del reino de Nerón, de Augusto Nerón. O eran de ese partido político de ellos. A los partidos del partido de, ¿cómo se llama? Rafael Correa, el papá de ¿verdad? ¿Cómo les dicen a aquellos que son fanáticos a muerte? Porque eso ya ser fanático a muerte es algo ridículo, ¿verdad? Que sea muertes por Cristo, que le digan en cristiano. ¿Cómo les califican a los que son a muerte seguidores de Correa? Correístas. A los que son de Novoa, novocistas o novitas, no sé cómo dice. Novita, algo así, yo no le sigo casi mucho. Entonces son calificativos, sobrenombres que se les pone, hermano. Ya se hacen comúnmente muy conocidos. Ya. Si tú defiendes a ese partido, eres un correísta. Si tú defiendes al otro partido, eres novoísta o novocista, como sea. Usted mejor defiende a Cristo. Amén. No se pelee por eso. A veces con una señora que estaba ahí empezó a hablar me abrí mejor, hermano. Yo pierdo el tiempo hablando de política, hermano. Eso es mover, mejor de Cristo. Hablo de Cristo, no quieren oír. Así es. Entonces estos griegos son los que empezaron, mis amados hermanos, a poner esos apodos que para ellos era divertido, pero muchas veces lo hacían en son de burla, mis amados hermanos. O también lo hacían como un juego de palabras, mis amados hermanos.
En la mayoría era también como un signo de desprecio, lo hacían. Entonces, en Antioquía, que allá es donde empezó la iglesia. ¿Dónde empezó la primera iglesia? ¿Usted sabe dónde empezó la primera iglesia? ¿Usted sabe dónde empezó la primera iglesia? Y está en la Biblia, en Hechos de los Apóstoles, en Jerusalén. Ahí empezó la primera iglesia. La segunda iglesia fue en Antioquía. No, ese era un nombre de una iglesia. Entonces la primera iglesia surgió allá en Jerusalén. ¿Ya? Entonces en Antioquía, la iglesia de Antioquía, surgió un grupo que se caracterizaba, o sea, se lo distinguía por los rastros distintivos de la persona, por su comportamiento y sus prédicas centradas en Jesucristo. Y por eso ellos recibieron ese apelativo, ese sobrenombre de cristianos. Imagínate a ellos, a los apóstoles en Jerusalén, predicando del Cristo de la gloria. Jesucristo, Cristo Jesús, Él es el que salva, Él es el que cambia, Él es el que resucitó al tercer día, predicando en Jerusalén. O en Antioquía, la iglesia de Antioquía. Ahí empezaron a escucharlos. No falta ahí algún vivo que le puso ese sobrenombre, estos cristianos. O tal vez hayan dicho esos cristianillos, como un son de desprecio. Pero no saben que eso llegó a ti y a mí a identificarnos como cristianos. De ahí viene ese apelativo, ese sobrenombre de cristianos. Entonces, tú y yo somos cristianos. Una vez yo le dije a una persona, ¿tú eres cristiano? Claro, pues, hermano, si yo soy un hombre natural, me dice. Y eso tienen esa idea ellos, porque son una persona que tiene razón, todos son cristianos. No, un cristiano es un seguidor de Jesucristo. Un cristiano es el que hace la voluntad de Cristo, obedeciendo su palabra. Ese es un cristiano. Un cristiano es un discípulo del que aprende del maestro de maestros. ¿Quién es tu maestro ahorita? El Espíritu Santo, Cristo. El que vive en ti. Ese es el que te da la sabiduría para entender y comprender y razonar la palabra. Él es el que abre tu entendimiento, mi entendimiento, para poder comprender, entender y obedecer esa palabra. Por eso que somos discípulos de Jesucristo. Entonces ahí en Antioquía es donde, mi amado hermanos, surge un grupo que se caracterizaba, mi amado hermanos, por su comportamiento, por su forma de ser santo, puro. No se comportaba ya como cuando era del mundo. Ahí lo diferenciaban al cristiano en ese tiempo. Se paraba con uno de esos gentiles o un judío carnales, se paraba a un cristiano judío convertido y veían la diferencia. Porque eso marca la diferencia, ¿sí o no? Tú y yo nos paramos con un impío. ¿Quién marca la diferencia que es un hombre de Dios? Tú y yo, pues. Tú y yo no podemos estar con ellos en el son de la burla, del chiste puerco que hacen ellos, hermano. Nosotros marcamos la diferencia. Y ellos muchas veces se sorprenden cuando tú ves que ya no insultas. Porque ese es el mundano, ¿sí o no? El que no tiene a Cristo, que no es cristiano, le salen malas palabras. Le salen cosas feas de la boca. A ti y a mí no lo sale, a mí no a mí. O te sale por ahí cualquier chispa, cualquier mala palabra. Si te salen malas palabras, estás perdiendo la santidad de Dios. Estás perdiendo la comunión con Dios. Si te salen malas palabras, palabras puercas, sucias, que no debemos hablar. Entonces, mis hermanos, vamos a ver apelativos en la iglesia primitiva, porque les pusieron muchos, pero el que más perseveró es cristianos. Cristiano, es el que más perseveró y fue más conocido y se hizo fuerte, mis amados hermanos. También allá en la iglesia primitiva se le llamaba la secta de los nazarenos, Hechos 24:5. Ahí está la secta de los nazarenos. ¿Por qué les decían nazarenos? Por Jesús de Nazaret. Ese era un calificativo, un sobrenombre que tenían ellos. También se los llamaba los hermanos. Hechos 15:1
Primera de Corintios 16:20. También se los llamaban los discípulos, mis amados hermanos. Hechos 11:26. También se los llamaba los santos. Hechos 9:13, Segunda de Corintios 13:13. También se los llamaba los del camino, o gente del camino, mis amados hermanos. Se llamaba del camino, Hechos 9:2, o gente del camino, Hechos 19:9, Hechos 24:22. Óigame, hermano, tal vez este apelativo, este sobrenombre, ¿verdad? O apodo, que aquí se lo conoce más como un apodo, ¿sí o no? Es más conocido como un apodo. Fue puesto como un insulto. La mayoría de veces tiene que haber sido puesto por un insulto. Imagínense a un cristiano de la iglesia primitiva predicando, ¿verdad? Dándole mayor realce, mayor fuerza a ese nombre que es sobre todos los nombres, que es Jesucristo. Entonces ahí no faltó, pues, hermano, tal vez como para insultarlo, ¿verdad? Fue creado esa palabra cristiano por primera vez, ¿verdad? Pero ellos tal vez lo hicieron con esa intención de ser un insulto, de ser un desprecio. ¿Ah? Pero eso, mi amor hermano, nos sirvió para darnos a ti y a mí una identidad propia. ¿Ah? Y ahí para adelante, el pueblo del Santo del Señor fue conocido como cristiano. ¿Usted se siente contento de ser cristiano, sí o no, hermano? Yo me siento contento de ser cristiano, un seguidor de Jesucristo, no solo de un nombre figurete nada más, no solo que yo digo soy cristiano y vivo una vida desordenada, en vano es eso, porque muchos se llenan la palabra, no, yo soy cristiano, pero miren los frutos, ¿qué fruto estás dando? Y te identificas como cristiano. Entonces estamos viviendo una vida engañosa. ¿Ah? Un cristiano verdadero que vive en santidad y en obediencia, ¿se va o no se va al cielo? Se va al cielo, tenemos pruebas, tenemos luchas, gloria a Dios, pero no cedemos a las concupiscencias o a las malas, a la mente mala o lo que sea, mi amor hermano. No cedemos a eso. ¿Qué tenemos que hacer? Rechazarlo, fuera en el nombre de Jesús. Carne puerca, no te vas a contaminar. Ahí te mantienes sujeta a Jesucristo. Entonces, mi amado hermanos, Pedro dice en 1 de Pedro 4:16, miren lo que dice aquí, esto es precioso. Pedro dice, pero si alguno padece, ¿qué dice? Como cristiano, si alguno padece, sufre lo que le venga, como cristiano, no se avergüence. Dice la Biblia, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Porque es poder de Dios. Ese poder de Dios vino primero a tu vida y a mi vida, que nos cambió y nos transformó. Ese es el poder de Dios que nos identifica al mundo, que fuimos cambiados y transformados. Somos nuevas criaturas. Ahora ya no insultamos, ahora ya no mentimos, ahora ya no robamos, ahora ya no hacemos cosas malas, sino que hacemos el bien. Y pasamos diciendo aleluya, gloria a Dios. Te amamos, Padre bello. Eso sale de nuestros labios. No sale maldad, mentira, nada, no sale nada de eso. Amén o no amén. Denle aplausos al Señor, porque veo que usted se quedó hipnotizado. Denle aplausos al Señor. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que, ¿qué dice? Alabe y glorifique a Dios. Alabe y glorifique a Dios. Estás pasando por pruebas, estás pasando por lucha. ¿Qué dice el Señor? Alábame, glorifícame, ámame más. ¿Ah? Que nada debe impedir
Nada, ningún padecimiento puede impedir el camino que nos lleva a la vida eterna. ¿Amén o no amén? Nada de eso. No nos avergonzamos, sino que glorificamos a nuestro Señor grandemente, mis amados hermanos. Entonces vimos que ese apelativo, ese apodo de cristiano viene de Cristo, mis amados hermanos. Ahora vamos a ver el otro apelativo, que es evangelio, que se deriva para evangélico, mis amados hermanos. Marcos 16:15. Y les dijo Jesús: id por todo el mundo. ¿Qué dice? Y prediquen el evangelio a toda criatura. ¿Qué dice? Predica el evangelio. Ahí se deriva la palabra de evangélico. Del evangelio se deriva la palabra evangélico. Evangélico es aquel que anda predicando la palabra del Señor de una o de otra manera, hermanos. Aunque no hay nada específico, ya tal vez porque no prediques en un púlpito, ya no estás predicando el evangelio. Pero si estás repartiendo un tratado, estás predicando el evangelio. Y habla a una persona: Cristo te ama, Cristo quiere hacer cosas grandes en tu vida. Estás predicando el evangelio, estás comportándote como un cristiano evangélico, estás agradando a Dios el poder llegar a constituir el ejército de Jesucristo como cristiano evangélico, cristiano verdadero. Evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. Marcos 16:15, lo que leímos, ¿verdad? Jesús le dice: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. ¿Usted sí sabe que Juan el Bautista predicó el evangelio? Vamos a ver Lucas 3:18. Lucas 3:18. Con estas y otras palabras, exhortaciones, anunciaba, ¿qué dice? Las buenas nuevas al pueblo. ¿Qué significa evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias. Entonces vemos a Juan el Bautista predicando el evangelio. Miremos también, mi amor, hermanos, Romanos 10:15. Romanos 10:15. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Evangelio son buenas nuevas, buenas noticias, amados hermanos. Y ahí usted puede encontrar muchas cosas, porque tal vez no encuentre evangelio, pero hay buenas nuevas, buenas noticias. El evangelio en la Biblia específicamente se refiere a la proclamación de la salvación a través de la muerte y resurrección de Jesús, por la cual el cristiano recibe perdón de pecados y vida eterna, a través del evangelio. ¿Tú cómo conociste a Cristo? A través del evangelio. Cuando te anunciaron ese mensaje, cuando te dieron la buena noticia, tú escuchaste el evangelio. Una vez que escuchaste el evangelio, lo aceptaste como Señor y Salvador, automáticamente te constituiste en un cristiano, porque el mismo Cristo vino a morar a nuestras vidas y nos identificamos como cristianos. Entonces la Biblia también dice: dad de gracia de lo que de gracia
recibes. Recibiste el Evangelio, te hiciste cristiano, ahora devuelve eso también tú predicándolo, anunciándolo de una o de otra manera. Dios te use a ti, mi amado hermanos. Entonces vemos que el cristiano no se avergüenza del Evangelio. Romanos 1:16. Entonces este Evangelio, mi amado hermanos, no es solo un conjunto de enseñanzas, sino también es, mi amado hermanos, la verdadera revelación de la gracia de Dios para toda la humanidad. No solo es enseñanza, sino también una revelación para toda la humanidad. Cuando tú y yo venimos al Evangelio, mi amado hermano, nos hicimos cristianos, Él nos empezó a revelar de los misterios del Evangelio. Algo que estaba escondido, algo que estaba oscuro, en la cual tú y yo no podíamos entender cuando estábamos sin Cristo. Pero en el Evangelio llegamos a comprender el misterio ya revelado por el Espíritu Santo de Dios que vive en nosotros. Por eso que pudimos entender el Evangelio, a comprender lo que Él quería de nosotros, lo que Él quería que hagamos nosotros. Ya está el misterio revelado a ti y a mí, mi amado. Entonces, mi amado hermanos, ese Evangelio también se ofrece y da nueva vida. 2 Corintios 5:17. Y nos da esperanza de vida eterna, mis amados hermanos. Entonces vemos que evangelio se deriva del evangélico, se deriva del evangelio. El evangelio tiene sus raíces, mis amados hermanos. Usted sabe lo que es una raíz, ¿verdad? Donde está el fundamento, donde el árbol no puede caerse. Entonces, esos principios de nacimiento, mis hermanos, están en esas raíces, en la cual se deriva la palabra evangelio, mis amados hermanos. Entonces vemos a Jesús que inicia la predicación del evangelio. Lucas 4:18. Él es el promotor, Él es el iniciador de la predicación del evangelio. Y aparte de que Él fue el principal gestor de este evangelio, comisiona, o sea, delega a sus discípulos. Los comisiona, o sea, les da ese encargo a los discípulos. Y ese encargo tenemos tú y yo, que a ti y a mí ha sido comisionado esa obra de predicar el evangelio. Entonces Él comisionó a sus discípulos a predicar el evangelio. Imagínense, Él empezó a predicar el evangelio del reino de Dios, algo que estaba oculto, mis amados hermanos. Usted de aquí para atrás del Antiguo Testamento, usted no ve esa revelación, ese misterio revelado. Mi Cristo trajo el evangelio del reino para revelársele a sus hijos. ¿Ah? Tú sabías que había un lugar esperándote cuando tú mueras. Tú sabías que había una morada allá en el cielo antes de que vengas a Cristo. Tú sabías que había un Cristo que quería perdonar tus pecados, tu maldad. Tú sabías de un Cristo que podía cambiarte y transformar tu vida. Yo no lo sabía, en totalidad yo no lo sabía. Tú y yo solo sabíamos que había un Dios en el cielo, ¿sí o no? Punto. Pero ese misterio fue revelado cuando tú y yo vivimos. Fue abierto nuestros ojos para ver y entender y comprender y saber que allá arriba hay un cielo esperándonos a ti y a mí. Unas moradas, unas casas esperándonos, mi amado hermanos. Entonces leamos, mi amado hermano, Marcos 1:14-15. Jesús dice que vino predicando a Galilea el evangelio del reino de Dios, diciendo, ahí se complementa, se abre el misterio del reino de Dios en esos versículos, Marcos 1:14-15. Entonces Jesús vino predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido. ¿Cuándo se cumplió ese tiempo? Cuando Él llegó a la tierra a predicar. Ahí se cumplió el tiempo. Ahí se cumplió la profecía dada en el Antiguo Testamento. Por eso dice, el tiempo se ha cumplido. Aquí estoy yo. O sea, mi Cristo. El tiempo se ha cumplido.
O sea, al decir cumplido, habla de la iniciación de su ministerio y él iba a revelar a sus hijos las moradas, el cambio, la transformación, la sanidad, todas esas cosas bellas y hermosas que Jesucristo empezó a predicar hace más de 2000 años allá en Jerusalén, en Israel. El tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. O sea, para que el cielo se acerque a ti, o sea, la presencia de Dios venga a ti, ¿qué tiene que haber? Dice, arrepentidos primero. Para que tú puedas ver el reino, puedas verme a mí, tienes que arrepentirte. Eso tú y yo no sabíamos. Eso no predica la iglesia tradicional. Ellos viven como les da la gana y dicen que son cristianos. No, un cristiano que tiene un cambio verdadero, de adentro hacia afuera. Entonces le dice, arrepentíos. O sea, siente culpa por tus pecados. Mi Espíritu Santo que va a venir a ti va a hacerte ver lo que estabas ofendiéndome a mí a través de tus pecados. ¿Ah? Eso es un arrepentimiento sincero que viene a tu vida a través del Espíritu Santo, porque Él viene y nos toca. Él es el que nos trae. Él es el que entristece nuestro corazón para poder ver y entender que hacíamos lo malo delante de Dios. Porque eso no lo sabemos tú y yo tampoco. Cuando hacíamos lo malo, algo normal para nosotros, ¿sí o no, mi hermano? Es algo normal. Ya ni la conciencia nos llamaba la atención. No había ese arrepentimiento sincero. Y ahí viene arrepentidos y creer, o sea, cree, acéptalo. El creer da por cierto algo que te está hablando. El creer es fe, mi amor. Entonces es dar oído a su palabra, mis amados hermanos. Entonces dice, y creer en el Evangelio. Creen en las buenas nuevas. Creen en las buenas noticias que te traigo a ti, mis amados hermanos. Entonces Él vino a establecer un reino. Ahí viene la parte también importante. Su reino, Él vino a establecerlo con gente santa. Él no viene a establecer aquí en la tierra un reino de gente cristiana contaminada. Él no viene aquí a establecer un reino de gente que vive todavía en lo malo, en la vieja naturaleza, o se ha vuelto a la vieja naturaleza. Si está el cristiano en esas cosas malas, no pertenece al reino de Dios. No pertenece. Porque Él vino a establecer un reino de gente santa. Primera de Pedro 1, del 15 y 16. Aparte de que vino a establecer un reino de gente santa, vino a establecer también un reino de sacerdotes. ¿Qué hace un sacerdote? No le hablo de la iglesia donde usted la ama. ¿Qué hace un sacerdote? Ministra las cosas santas de Dios. Ministra las cosas santas de Dios. Y ese sacerdote, yo no solamente soy un sacerdote, no, el pastor es el único sacerdote, no, ñaño Beto. Tú son sacerdotes de Dios. Porque ministran también a Dios. Yo estoy ministrando aquí a Dios al predicar la palabra. ¿Cómo más usted ministra a Dios? ¿Cómo más usted ministra a Dios? Orando, alabando, consagrándose a Dios donde quiera que usted está. ¿Ah? Está haciendo el oficio de sacerdote. No, que es el pastor el que debe guardarse en santidad y obediencia. Nosotros no, nosotros viva la fiesta, no, ñaño Beto. Tú también eres, la Biblia dice que tú también eres sacerdote, que ministras las cosas de Dios. Porque si tú estás contaminado y estás orando, en vano es, pues. Si estás contaminado y estás ayunando, en vano es, pues. Si estás contaminado y vienes acá hecho el hipócrita a cantar y adorar y estás contaminado, en vano es, no estás oficiando el ministerio de ser sacerdote para Dios, porque está contaminado el sacerdocio. Y en vano es, por eso yo le digo, hermano, es perder el tiempo, cristiano, no a nivel general, para que no arranche. Porque ¿de qué vale, hermanos? De que tú o yo me pare aquí a predicar, tú te pares ahí a cantar y a alabar a Dios,
y está contaminado. Por eso yo digo, siempre me voy al mundo, hermano. Porque si sé que aquí viviendo en cosas que estoy haciendo indebidamente, no estoy obedeciendo, y sé que me voy a perder aquí, yo no me voy al mundo, pues no me terminarme de perder, pues. Eso no es así. O sea, ese es mi criterio, porque yo nunca he valido para hacer, quien dice, está jugando con las cosas de Dios. Eso mejor me voy nuevamente al mundo para seguir en mi pecado y en mi maldad, sabiendo que estoy contaminando la casa santa del Señor. En primer lugar, sabiendo que estoy contaminando mi vida, pues, hermano. Por eso fue que yo me aparté la primera vez, pues. De que yo ya empecé a hacer lo malo. ¿Qué le dije yo a mi Señor? Un día lunes de 1986, 87. Le digo, Señor, esta es la última vez que estoy aquí en tu casa santa. Porque yo sé que estoy haciendo lo malo. Y no quiero contaminar tu casa, le dije. Este es el último día que estoy aquí, me voy. Me aparto, le digo, Señor, porque no valgo para estar hecho el hipócrita, le dije a mi Señor aquí. Y ese día lunes fue el último día que yo entré en 1984, 87. Y nunca más en 3 años regresé a la iglesia santa del Señor. Porque yo sabía cómo estaba, pues, hermano. ¿Ah? ¿Será por eso que Él tuvo misericordia de mí? ¿Será por eso? Porque yo no valía para ser hipócrita. Porque así hay muchos en las iglesias. Están haciendo lo malo, están en pecado y están en la iglesia. Están alabando a Dios, están hablando lengua, están profetizando, están danzando y están contaminados. Hay que arreglar nuestra vida. Tenemos que arreglar nuestra vida. Este mundo es pasajero. Eso siempre agrada, hermano. Este mundo es pasajero. Este mundo se terminará. Tú y yo tenemos un ciclo de vida que va a terminar. ¿Ah? Y ese ciclo de vida que llega a tu tiempo de partir, ¿dónde vas a ir? ¿Dónde vamos a ir? Porque tú y yo nos queremos salvar. ¿Amén o no amén? ¿Amén o no amén? Claro que sí, pero no con fijeza. Amén. Tienes que decir. Te quedas ahí aguado para hacer dudar a uno, hermano. A veces uno predica, hermano, y a veces como que... Entonces Él vino a establecer un reino de gente santa, llamado hermanos, de sacerdotes, o sea, un linaje escogido, un linaje a aquellos que descienden de reyes y sacerdotes, un linaje aquel, mi linaje, ¿cuáles son mis hijos? Pero tú y yo somos un linaje espiritual de Dios. ¿Por qué somos un linaje espiritual de Dios? Por el Espíritu Santo de Dios que vive en ti. Por eso nos hace un linaje espiritual de Dios. Somos del reino, tú y yo. Por eso no somos de este mundo. Tú y yo no somos de este mundo. No pertenecemos a este mundo. Siempre tu mirada y mi mirada tiene que estar puesta ahí arriba. Pero mirando abajo porque te puedes tropezar. No estás como idiota mirando arriba. Pastor dice que yo soy de arriba, vas a caminar como idiota por acá y te vas a estrellar. Mi alma, mi corazón, mi espíritu, mi cuerpo, todo tiene que estar en mi pensamiento, adorando a Dios, viviendo para Él, consagrándome para Él. Eso es puesto a la mirada en Él. Gloria a Dios. Entonces, mi amado hermano, tengo 5 minutos. El evangelio del cristianismo se compone de gente perdonada, limpiada y transformada en una nueva criatura. Entonces vamos a definir rápidamente el cristianismo evangélico. Definamos el cristianismo evangélico. Número 1, es una fuente de paz. O sea, aquel que tiene paz tiene tranquilidad, quietud, reposo, descanso. No está en estrés, digamos así, no está desesperado. Nada que ver, hermano. Tiene paz en su corazón. Nadie puede quitarte esa paz. Tendrá un ratito, tal vez algún problema, todo, pero vuelve nuevamente esa paz. Oye, ayer en la noche, como a las 3 de la mañana me levanté. No pude dormir. Pensando en algo. En algo estaba pensando. No le voy a decir porque ustedes después le dicen a otra persona. Digo, no, me voy a sentar a orar. Puede ser este un motivo para que yo me ponga a orar. Y me puse a orar, hermano. A orar. A las 5, 5:30, le digo, Señor, un ratito voy a acostarme. Me acosté un ratito y me volví a levantar. Entonces esos momentos que a veces, porque dicen, no, es que tienes insomnio. No, a veces Dios permite eso para que ores por algo. Se te va el sueño, es por algo. Ponte a orar.
Puesto que se ponen a ver el celular, a lo mejor que no les da sueño 2, 3, 4 de la mañana. Ponte a orar, en la madrugada es donde está mi Señor más atento ahí. No es que los otros giles están durmiendo. Tú lo coges bonito al Señor, sin fila que tenga haciendo para hablar con el Señor. Lo coges bonito al Señor ahí. Entonces también, amados hermanos, el evangelio del cristianismo se compone entonces el cristiano, definiendo al cristianismo evangélico. Ese cristianismo evangélico también es poder de Dios para salvación. Romanos 1:16. Ese cristianismo evangélico también es un misterio revelado a sus hijos. Pues ese misterio era un secreto, era muy reservado, era oculto, pero que nos la reveló a nosotros. También es una fuente de esperanza, es de proclamación, es un mensaje redentor de nuestro Dios hacia el hombre, por medio de Cristo Jesús, para salvar a la humanidad de la esclavitud del pecado. Entonces tu evangelio, mi evangelio, es de esperanza, mis amados hermanos. ¿En quién reposa tu esperanza, mis amados hermanos? En Cristo. Mi esperanza es Él, porque sé lo que Él dijo, lo va a cumplir. Él dijo: voy a preparar un lugar, voy a preparar moradas para ustedes. ¿Sí o no? Esa es mi esperanza, saber que tengo un lugar allá arriba en el cielo. ¿Ah? Entonces el cristiano evangélico es llamado a vivir una vida de santidad, de santo, mis amados hermanos. Miren lo que dice 1 de Pedro 1, 14, 22. Aquí terminamos. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 14, 22. Como hijos obedientes, ¿por qué le dice eso Pedro? Ustedes, hermanos, pastor, evangelista, laicos, profetas, maestros, son hijos obedientes. ¿Por qué? Porque obedecemos lo que Él nos dice a través de su palabra. Oiga, mi amado hermano, cuando se predica aquí, siempre va a llegar 1, 2, 3 palabras que el Señor va a llegar a tu vida. Tú vas a tomarla. Cuando yo estoy sentado allá, predica acá, ¡pac!, me viene una palabra para mí, del que está predicando. Me viene una palabra: gracias, Señor. O si me viene una palabra de exhortación: gracias, Señor, porque eso estoy mal yo. ¿Ah? Es aquellos que viven en el Espíritu, reciben una bendición o un látigo. ¿Ah? El espiritual lo toma: gracias, Señor. O si una bendición al que salió a través del siervo que predicó aquí: amén, gracias, Señor. Me confirma la bendición. ¿Ah? El cristiano espiritual no se enoja, amén o no. Se enoja. ¿Ah? Entonces dice: como hijos obedientes, no te conformes, o sea, no te resignes, no renuncies a los deseos que tenías antes, dice, cuando estábamos, ¿en qué? En nuestra ignorancia. Todas las cosas que tú y yo hacíamos cuando estábamos en Cristo para nuestro Señor Dios era ignorante lo que te hacíamos. O sea, ignorábamos las cosas. ¿Por qué? Porque no conocíamos el Evangelio. ¿Ah? No lo conocíamos. Entonces dice: como cristianos obedientes, no conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. ¿Quién te llamó a ti y a mí? Un Dios santo. Un Dios santo nos llamó. Y al llamarnos ese Dios santo, nos hizo santos a ti y a mí. ¿Por qué somos santos? ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. Por eso es que nos identificamos como hombres santos. Aleluya. Santo, aleluya. Que no compartimos las cosas que hacíamos antes. Ya no lo hacemos. No lo hacemos. Gloria a Dios. Porque ahora somos gente santa. Como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia,
sino como aquel que os llamó, nuestro Dios. ¿Qué dice Él? Sean también ustedes santos, o sea, seamos también nosotros santos en toda nuestra manera de vivir. O sea, tu diario vivir tiene que ser santo. No te dejes contaminar. No permitas que te contaminen. Dice que un poquito de levadura leuda toda la masa. Tú empiezas a andar o puedes ser un cristiano, ¿ah?, que anda medio raro, anda contaminado, te juntas con él, te vas a hacer a la larga como él o peor que él. Así pasó con mi vida. Cuando la 24 y Bolivia se dividió, yo me enjué porque ya no pude trabajar en la obra, en el campo. Yo trabajaba en la obra misionera ahí en la 24 y Bolivia, tenía 22 años. Y se fueron los que trabajamos en las misiones, trabajando en el campo, se fueron. Y yo me quedé en cero porque la iglesia quedó casi vacía. Y ahí fui yo, empecé a andar con un carnal. Y me hice peor que él. Porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Porque mi vida empezó a menguar. Y al menguar mi vida espiritual empezó a adquirir los hábitos de ese carnal. Peor aún si andas con un impío. Peor aún si andas con aquel hombre que es malo y perverso, que no es cristiano. Más te vas a contaminar. Por eso tú no tienes amigos mundanos. Tú no debes decir, yo tengo un buen amigo que no habla, no es cristiano. Porque muchos dicen, mejor es un cristiano mejor es un mundano que un cristiano. Así dicen algunos. Estás loco. Estás loco. Prefiero a mi hermano cristiano que a un mundano. Amén, amén. Dale aplausos al Señor. Entonces dice, si no como aquel que os llamó es santo, sea también vosotros santos en toda tu manera o nuestra manera de vivir. Como está escrito, sed santos, porque yo soy santo, dice Pedro escribiendo esta carta. Él toma de Levítico capítulo 11, versículo 44 al 45 y Levítico 19, 2. De ahí toma él ese verde para revelar esa palabra. Toma del Antiguo Testamento para decir esa palabra, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocamos por Padre a Dios, si yo invoco a Dios, ¿ah?, si no soy santo, en vano estoy invocando a Dios. Él no te escucha, Él no te oye. Si estás contaminado, te estoy diciendo. Pero si no estás contaminado, Él te escucha. Él te escucha. Porque Cristo está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocas por Padre a Dios, debemos conducirnos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. O sea, hasta cuando tú te convertiste a Cristo, estás caminando en peregrinación al reino de los cielos. Hasta cuando te llegue la hora de partir, tú tienes que vivir santo para Dios. No un día ser santo y mañana un demonio. No. Se te va a crear un hábito y ese hábito se va a hacer contaminación. Entonces debemos conducirnos con temor todo el tiempo de nuestra peregrinación, sabiendo que fuimos rescatados, salvados de nuestra vana manera de vivir. O sea, lo que tú y yo hacíamos, lo desagradable para Dios cuando estábamos en Cristo. Esa era nuestra vana manera de vivir. Algo que a Dios le desagradaba, algo que a Dios no le gustaba, la vida que llevábamos cuando estábamos en Cristo. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibimos ¿de quién dice? De nuestros padres. ¿Ah? Por eso es que mamita Virgen nació en pecado. Amén, amén. Todos los que tienen como dioses colgados, los idólatras, fueron hombres que nacieron en pecado. El único que no nació pecado y puede perdonar pecados, ¿quién es? Jesucristo. Jesucristo. Ese es el único.
que tiene la autoridad para perdonar pecados, para cambiar y transformar al hombre. Ningún hombre puede hacerlo. Ni el papa, ni el cura, ni el evangelista, ni el pastor, ni el apóstol. Nadie puede cambiar y transformar al hombre. Amén. Pongámonos de pie. Somos cristianos evangélicos Aleluya. Santo. que vivimos en santidad y en obediencia.